Soy Ana Pat, bienvenidos de nuevo a The White Table. Esta noche quiero empezar diferente a todas las demás. Estoy muy contenta porque estoy leyendo una nota justo de un tema que vamos a tocar, que es la importancia del medio ambiente. El día de hoy quiero celebrar el compromiso del Senado de la República para lograr una legislación que realmente permita reducir drásticamente la generación de residuos y cuidar el medio ambiente, así como de impulsar un modelo de desarrollo sostenible. Esto lo declaró hoy el senador Raúl Bolaños. Fue amigo mío del Verde Ecologista, uno de los más jóvenes en la historia. Te felicito, te abrazo y con eso arrancamos el programa del día de hoy con un invitado de honor, Eduardo Fara, ambientalista. ¿Qué les puedo decir? Ha sido un fuerte y activo defensor del bosque de Chapultepec. Ha escrito varios libros. Uno de ellos se llama Ecología e Ideología y el otro se llama Adiós Tierra 2101. Además, actualmente preside el comité vecinal de la sección de Quinta de Chapultepec, Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y él es el director del medio informativo Espejo Red, que pues ya es de toda la vida, de la gente que vivimos en Polanco y paseamos por Polanco, que conocemos bien este libro. Y pues vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por de verdad estarnos acompañando aquí y platicar de un tema que a todos nos tiene de verdad no solamente preocupados y consternados, sino que creo que debemos de manera individual empezar a tomar acciones, también los ciudadanos, no solamente estar esperando a ver qué instrucción da el gobierno o qué campaña pone el gobierno. Me parece que ahora ya se está juntando tanto la ciudadanía y hay un compromiso real por el gobierno, lo estamos viendo con la legislación ahora de lo que veníamos platicando hace un ratito, de la eliminación de las bolsas de plástico. Entonces, es un buen inicio. Y vamos a iniciar. Por favor, dime, ¿qué es el cambio climático? O sea, empecemos desde ahí. Mira, Eduardo. Yo desde muy joven me interesé en la naturaleza. Ajá. No solamente en contemplarla, sino cómo funcionaba. Sí. Entonces empecé a ver que un animalito estaba en un lugar y veía este animalito que come o quién se lo come, este arbolito cómo crece, esta plantita qué es, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y tuve un amor muy cercano desde siempre con la vida. Yo le llamo la red de la vida, que es todo, plantas, claro, animales, insectos, uh-huh, por su complejidad. Y me puse a estudiar los temas por mi lado, porque había muy poca conciencia del tema. En aquella época ser ecologista era raro, no había ecologistas. Pero empezaron por ahí las películas, los libros, uh-huh, en la década de los 60 y luego en los 70 apareció un libro que se llamaba Silent Spring, Primavera Silenciosa, donde una joven bióloga descubre que ya no hay pájaros en el pueblo donde ella vivía porque usaron DDT. Uh-huh. El DDT era un insecticida que mataba a los huevos, o sea, ponían huevos, pero los huevos no fertilizaban. Uh-huh. Posteriormente vino una película que fue un parteaguas que se llamó Cuando el destino nos alcance. Uh-huh. Era Soylent Green. Que era como un poco de visión hacia el futuro, ¿no? Bueno, era visionaria porque ahí se dice que el mundo se iba a calentar. Ya hablaban del cambio climático. No solamente se iba a calentar, sino que la capa del ozono iba a disminuir al grado que los rayos ultravioleta iban a entrar a la Tierra y iban a destruir el DNA. Entonces iba a morir la vida vegetal y animal. Uh-huh. Y así fue. Entonces es una película de horror, pues, porque se acaban comiendo humanos. Los hacían galletas, por eso se llama Soylent Green. Okay. Galletas verdes. Bueno. Y de ahí empezó toda una corriente. Hubo científicos, pensadores, y quizás para mí el más importante se llamaba James Lovelock, era un inglés. Uh-huh. Él hace la teoría Gaia, en que dice que el clima de la Tierra no está regido por funciones ni químicas ni físicas, contribuyen, sino está regido por la vida. La vida, la red de la vida es la que regula el clima.
¿Cómo regulas el clima para que la temperatura esté en promedio arriba de 0 y abajo de 40? Porque después ya es casi imposible vivir y abajo es imposible vivir. ¿Cómo lo puedes lograr? Si hacia abajo hay cientos de grados y hacia arriba hay millones de grados, imagínate. ¿Cómo se puede mantener en ese rango que mantiene el agua líquida? Porque si llega a 100 grados se evapora y si llega a 0 se vuelve hielo. Es un equilibrio. Entonces ahí está el chiste. La vida misma regula la vida. ¿Cómo lo logró? Hace 4.000 millones de años no había vida. Empiezan las primeras moléculas orgánicas en los océanos y eventualmente el océano se llena de pequeños personajes que viven ahí, que son unicelulares, pero hay puro CO2 en la atmósfera, es nitrógeno con CO2. El CO2 es un gas de calentamiento, el nitrógeno es inerte, no hace nada. Y no había oxígeno, 0 oxígeno. Pero hace 2.200 millones de años, aprox, aparecen unas células que hacen fotosíntesis. Esas pequeñas cosas, que son el fitoplancton de hoy, empiezan a producir oxígeno. Y me vas a preguntar, ¿cómo lo producen? Muy fácil. Toman una molécula de carbón, que está en el dióxido de carbono que está en la atmósfera, la toman, la rompen y se quedan. El C, que es carbono, se queda en la planta y se vuelve el tronco, o se vuelve madera, o se vuelve la piel. Y por otro lado, el oxígeno que estaba en la molécula se libera. O sea, el oxígeno proviene de la fotosíntesis. Entonces empieza a subir el oxígeno, y el oxígeno es el motor de la vida, porque es un carburante de tal magnitud que si no hubiera oxígeno no habría fuego. Pero entonces regresemos a la pregunta inicial. ¿El cambio climático? A eso voy. Empieza el oxígeno a aumentar, y hace 500 millones de años aumenta rápidamente, y aumentó tanto el CO2, el oxígeno, que había los dinosaurios, animales gigantescos, porque tenían un montón de carburante, pero era demasiado oxígeno. Entonces se establece un intermedio en que las plantas y el fitoplancton, que producen oxígeno y secuestran el CO2, bajan el CO2 de la atmósfera y la Tierra alcanza esta temperatura. Y mantenían el CO2 en 230, 250, 270 partes por millón. Pero empieza el desarrollo industrial de la humanidad hace 150 años. Y empieza la tala, y talan, y la población pasa de 1 billón hace 200 años a 8.000 millones de gente. Y el consumo aumenta 100 veces o 200 veces, para que te des una idea. Uf, qué fuerte. Entonces se empiezan a acabar los bosques, claro, el agua, los océanos se empiezan a contaminar, los océanos empiezan a ser destruidos por los químicos, por el plástico, claro, por el calentamiento, y porque los océanos absorben el CO2, se acidifican. Entonces, ¿qué pasó? Que ya murió la mitad de los bosques del mundo, ya desaparecieron. Sí. Y la mitad del fitoplancton también ya desapareció. Entonces el oxígeno ya bajó a la mitad, la producción de oxígeno. Pero ojo, cada vez hay más CO2, ¿por qué? Porque la naturaleza había guardado el CO2 excedente en la atmósfera en forma de carbón, en forma de petróleo, en forma de gas. Y ahora lo estamos quemando, o sea, estamos sacando el CO2 afuera. Muy buenas noches, bienvenidos a The White Table. Por favor, no olviden sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Periscope y Twitter, por favor.
sigamos con nuestra interesante conversación. Y nos estabas platicando sobre el diagnóstico global y esta parte tan interesante de la prognosis sobre el cambio climático. Porque primero tenemos que verlo en macro para después aterrizarlo un poco a la Ciudad de México. Mira, el CO2 hace 150 años era en la atmósfera terrestre, había 270 partes por millón de CO2. Uh-huh. Hoy ya son 410 y cada año sube 3 puntos, cada vez sube más. Los últimos 10 años han sido los más calientes en la Tierra que jamás han existido. Ok, o sea, a partir del año 2010. Porque cada vez hay más CO2. Sí, claro. Bueno, de hecho, cada año se supone que las temperaturas están subiendo. Y cada vez va a ser más caliente. Ajá. El crecimiento ya no es aritmético, se vuelve geométrico o exponencial. Y va a seguir. ¿Por qué? Porque hay 1,000 millones de autos que queman 100 millones de barriles al día. ¿En todo el mundo estás hablando? Sí. Okay. Queman 100 millones de barriles al día. Ajá. Que si lo conviertes a 160 litros por barril. No, bueno. Son billones de litros. Sí. Bueno. Y además queman el equivalente de petróleo en carbón para sacar energía. Porque la civilización contemporánea existe porque hay energía. Así es. Hay camiones, hay carros, hay máquinas, hay electricidad, hay todo. Y todavía no pueden hacer energía realmente limpia. Pues la otra alternativa era la nuclear, que es peligrosísima. No, sí, bueno. El caso de Chernobyl. Y ahora ya hay energías limpias, como es la solar y como es la eólica, o sea, la de viento. Pero están en su infancia, están apenas empezando. Aunque ya están a precio casi que la otra. Pero los fabricantes de autos no van a dejar de fabricar coches, porque hay cientos de millones o millones de gente trabajando en esa industria, desde la minería hasta la producción de automóviles. Entonces, el problema va a seguir y va a seguir creciendo. Toman medidas, ya han hecho reuniones a nivel mundial, han dicho que van a tomar, y todos los políticos, si te fijas, usan la palabra sustentable, pero no entienden qué quiere decir, nada más suena muy bien. Va a ser sustentable el desarrollo. Uh-huh. O sea, todo va a seguir igual porque se va a sostener solo. No es cierto. Si tú rompes los ciclos, no va a ser todo igual. Si empieza a bajar el oxígeno y sigue subiendo el CO2, cada vez habrá más calentamiento. Y por darte una idea, en la atmósfera hay 21% de oxígeno. Si baja 18%, te empiezas a marear. Si baja al 15%, te desmayas. Si baja de 15%, te mueres. Uh-huh. Si sube arriba de 27, 28%, los incendios son imparables. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un combustible fantástico que mantiene a los seres humanos y a los animales vivos. Así es. Entonces, todo lo que están ahorita haciendo, como dicen los biólogos americanos o los ecologistas a nivel global, es too little and too late. O sea, ya de verdad no podemos revertir el daño. Sí, no, el daño se podría, sí. Se deja de quemar hidrocarburos y carbón, se pasa a energías limpias y dejamos de producir todo lo innecesario. A ver, empecemos a centrarnos en la Ciudad de México ahora. Bueno, la Ciudad de México es un valle, se llama el Valle de México. Sí. Tiene 1 millón de hectáreas. Cuando llegaron los españoles eran 400,000 de bosque, 200,000 de unos lagos maravillosos, uh-huh, y 400,000 de humedales, uh-huh, y de suelo agrícola y un poco poblado. No había mucha gente. Y era la región más transparente del mundo. Yo de niño veía aquí, la Ciudad de México, la Vía Láctea. No, bueno, sí, se veían las estrellas. Se veían las estrellas. Bueno, sí. Abajo de la torre... Yo también, de niña, o sea, pasado la ayer. Torre Latinoamericana desde los 50, sí, me llevaban ahí en la noche para ver los planetas. Había telescopios ahí en la esquina. ¡Qué belleza! Y se veían los planetas. Ahora ni las estrellas ves. Sí, no.
Entonces, claro, había 2 millones de habitantes. Ahora somos 21, 22 millones de habitantes. 21. Había a lo mejor 50,000 carros, o 100,000. Ahora hay quizás 10 millones de coches en el Estado de México, vehículos. Y la contaminación es brutal. Entonces, la Ciudad de México cada vez está más contaminada. ¿Cuáles son los dos grandes problemas de esta ciudad? Bueno, los grandes problemas a largo plazo, el número uno es el agua. Porque que ya lo estamos resintiendo, de hecho. Ya, ¿por qué? Porque el lago se acabó. De las 200,000 hectáreas del lago, quedaban menos de 7,000 y ahora con el nuevo aeropuerto va a haber menos. Entonces ya casi no queda lago. El lago era un termostato que regulaba el clima. Entonces aquí había como un clima maravilloso y un cielo transparente. Ninguna de las dos existen ya. El clima se volvió extremoso porque cuando hay mucho concreto y ya no hay árboles y ya no hay lago, ya no hay que regule ni el frío ni el calor. Entonces la ciudad se vuelve una isla de calor porque así es. Pegan los rayos solares, los absorbe el asfalto, las construcciones, y aumenta el calor. Y en la noche aumenta el frío. Y como ya no hay un lago que regule el clima y no deje subir la temperatura, porque el lago está a una temperatura, ni la deja bajar, nos estamos volviendo un clima cada vez más extremoso. Eso es cambio climático. Así es. Las lluvias se empiezan a volver tormentas cuando llueve, y cuando no llueve es un calorón. Así es, sí. Y como hay menos árboles, y no hay menos árboles. sombra, y entonces la cosa se va poniendo difícil. ¿Qué está pasando con nuestros pulmones, los pulmones más importantes de la Ciudad de México? Que en este caso serían el bosque de Chapultepec y el Ajusco, ¿no? Tengo entendido. El Ajusco, el desierto de los Leones. El desierto, bueno. Todos están amenazados de una u otra manera. Por ejemplo, Chapultepec, hay estudios que han hecho por fuera en que el 45% ya no es bosque. Está concesionado, son avenidas, son invasiones privadas. Entonces el 45% de Chapultepec ya no funciona como bosque. Y ahora están haciendo un proyecto en Chapultepec gigante, sí, que quieren poner cuestiones de cultura, etcétera, etcétera. Que el proyecto más importante de Latinoamérica. Sí, que implica que va a disminuir la capacidad verde. Y la tercera sección está terriblemente abandonada, está llena. Hemos ya recorrido la zona, tenemos videos tomados. Sí, porque hemos visto que si eres, o sea, defiendes de verdad con capa y espada causas importantes, y sobre todo ambientales. No hemos permitido, los ecologistas, los amantes de la naturaleza y la vida, no hemos permitido, base a un gran esfuerzo, protestas y demás. Primero, por ejemplo, iban a poner unas torres gigantes y un centro comercial junto a la Puerta de los Leones. No dejamos. Inclusive dentro de Chapultepec. Sí, claro, me acuerdo, estaban con varios vecinos, con pancartas. Sí. Luego quitamos la estatua del dictador Aliyev, que era un dictador de Azerbaiyán, que puso una estatua ahí. Quién sabe con quién se arregló, le pusieron una estatua, un dictador de Azerbaiyán. Que no tenía que hacer ahí. En la Avenida de la Reforma, que es donde están todos los héroes de la Reforma Mexicana. ¿Sobre a qué altura estaba? Estaban enfrente del Museo de Arte Moderno. Y la quitamos. No permitimos que pusiera una rueda de la fortuna enfrente del castillo de Chapultepec. Claro, que de hubiera 52 metros, 55 metros. Hubieran talado una cantidad de... Y además hubieran bloqueado la vista del castillo a Reforma, que es una de las atractivos de la ciudad. Vamos a corte y volvemos. Por favor, no se despeguen.
bienvenidos a The White Table. Estamos hablando sobre el cambio climático y los estragos que empezamos a vivir en la Ciudad de México. Sí, no solamente a nivel global, sino también en la Ciudad de México. Y cómo todos y cada uno podemos empezar y debemos hacernos responsables y tomar acciones para revertir esto que estamos viviendo. Con nosotros, Eduardo Fara. Sigamos platicando, ambientalista y defensor del bosque de Chapultepec y de las causas ambientalistas. Me estabas platicando de las partículas PM 2.5, cómo afectan a la salud y el aire y el tema de la contaminación. La polución derivada de los hidrocarburos genera partículas venenosas. Ajá. Según la Organización Mundial de la Salud, primero decía que la gente que moría por causas que tienen que ver con la contaminación atmosférica era el 3%, ahora ya llegaron al 15%, y va a seguir subiendo. Sí. Porque ya empiezan a medir a largo plazo lo que hacen. Las peores de todas, había las menores de 10 micras, pero hay unas que son menores de 2.5, que son nanopartículas. Esas son tan pequeñas que sí entran al torrente sanguíneo y las otras no. Y se van a todos los órganos, entre otros al cerebro, a los huesos. Que producen Alzheimer, de hecho. Bueno, los primeros estudios que se hicieron hace poco, no más de 3 años, indican que generan Alzheimer, bajan la inteligencia de los niños. No saben en qué porcentaje. No, y ahí deben de afectar desde el embarazo, ¿no? Ellos dicen que en el cerebro de los niños que viven en lugares donde hay partículas 2.5 muy altas, les baja el conocimiento, el equivalente de 2 años de escuela, 1 o 2 años de escuela. No te lo miden como IQ, nada más te dicen eso, entonces no sabemos cuánto es, pero baja la inteligencia, porque esas partículas entran y se vuelven una cosa que se llama magnetita, que son medio minerales, se meten a las neuronas por millones y bloquean el funcionamiento. Entonces, un niño que nace en una ciudad como esta va a tener el cerebro afectado, pero también en Nueva Delhi o en Shanghai o en todas esas ciudades están altamente contaminadas. Por darte un ejemplo, en Europa y Estados Unidos no permiten que estas partículas suban 10 o 20, que es el número que se usa. En Ciudad de México llega a 180. Hemos llegado o 100. Sí. Y para ya marcarlo o tomarlo como emergencia. Sí. Aquí en México también hay un problema porque, desgraciadamente, el diésel es de muy mala calidad, que es donde provienen estas partículas mayoritariamente. Y hasta Pemex se amparó para no reducir la contaminación mientras arreglan sus plantas. Entonces seguimos respirando eso. Bueno, va a haber un precio. Va a haber enfermedades, etcétera. Bueno, lo estamos viviendo, seguramente sí. Bueno, eso es por el lado de la contaminación. Por el lado de lo global, pues va a seguir subiendo el CO2, que es el calentamiento. Sí. Va a seguir habiendo cada vez clima más extremo. Ajá. El año pasado, por primera vez, tuvimos 5 días de humo, ¿te acuerdas? Sí, no, terrible, nunca se había vivido eso. Fue por los incendios, sí. Ya empezaron, o sea, el año pasado, las 5 áreas del mundo más grandes forestales, que son el Amazonas, las selvas del Congo en África, el sudeste asiático y Siberia, que son grandes bosques también, en Norteamérica, ardieron. Pero hubo grandes incendios, hubo millones de hectáreas incendiadas. Y luego lo de Australia, que ardieron millones y millones de hectáreas, no sabe cuántas todavía. Se sabe que, o dicen que murieron 500 o 1,000 millones de animalitos. Ya te imaginas cómo quedó aquello. Entonces cada vez hay más incendios. Ya hubo en México unos gigantes. Estamos pidiéndole a la jefa de gobierno si ya está preparada para el próximo año, para este año, porque estamos ya ahorita en época de estiaje, no va a llover hasta junio, probablemente mayo, junio, y mientras tanto va a venir un calorón. Como que cada año vemos que se está recrudeciendo, ¿no? Recrudeciendo.
y no hay mecanismos en contra porque no lo están haciendo. No están reforestando como deben reforestar, no están cuidando los bosques porque no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no hay cifras oficiales, que el 60 o el 80% de la madera que se vende en México es ilegal, que si no tenía permiso. ¿Cómo lo paras? Si la gente tiene necesidad, ahí entra el conflicto. O sea, no se están tomando acciones realmente eficaces para revertir o para darnos mejor calidad de vida. Implica muchas cosas. No te lo voy a decir ahorita porque tardaríamos un año. Pero sí se puede. Entonces, por el lado del clima, sí se podría revertir, pero con un esfuerzo brutal que implica que el auto ya no debe existir. Autos eléctricos. Eso, si hubiera. Y si no, mejor transporte público eléctrico. Un transporte público eléctrico efectivo y sería, seguro. Que sería lo ideal. Claro. Y seguro, claro. Entonces, no está haciendo. Nosotros peleamos contra la línea 7 en Reforma. Sí. Porque eran camiones que Londres no quiso. Son camiones que Londres desechó. Desechó. Así es. Porque Londres ya no quería camiones de diésel, quería camiones eléctricos. Ahora Londres está metiendo camiones eléctricos. Claro, o sea, nos quedamos nosotros con la chatarra y... Y aquí nos vendieron los de diésel. Bueno. Y además en pleno paseo de la Reforma. Exacto. El caso es de que... contaminan. El clima se ve difícil que se pueda controlar, porque las medidas tendrían que ser muy amplias y tendría que haber mucha participación humana. Participación humanos, ciudadana, sí. Hasta que no se está hundiendo el barco, no reaccionan. La gente normal, si tú les dices, oye, llegas con un doctor, le dices, oiga, doctor, tengo tos. Y le pregunta el médico, ¿fumas? Sí. ¿Cuánto llevas fumando? 40 años. ¿Cuánto fumas? Pues una cajetilla o 2 al día. Bueno. Te tengo que hacer unos exámenes. Le hace exámenes y le dice, oye, tienes cáncer. Sí. Y entonces le dice, ¿y qué me va a pasar? Pues mira, la prognosis es que en 6 meses te mueres, si bien te va. Pero si te trato, hay 50% de posibilidades que te salves. ¿Cuál prefieres? Obviamente el señor va a decir, me quiero salvar. Claro. Y entonces cambia su vida. Deja de fumar, hace dieta. O sea, ya que hasta que nos veamos o que como sociedad se vea que de verdad está pasando algo muy fuerte es como vamos a reaccionar, tristemente. Nada más que el problema es que si tardamos tanto tiempo en llegar hasta aquí, podemos tardar otro tanto en salir de aquí. Claro. ¿Y ahí cómo lo haces? No va a ser fácil, ¿eh? Yo hice una novela, que aquí te la enseño, la muestro. Sí. Se llama Adiós Tierra, año 2101. ¿Dónde la podemos encontrar? Pues mira, ahorita la tenemos nada más en venta, porque la vamos a sacar, pero la tenemos ya en venta en una esquina, en un puesto. ¿En qué esquina? Emilio Castelar y Julio Verne en Polanco. Ok. Perfecto. Y vale 180 pesos. Sí, justo por donde está, ¿cómo se llama? Este restaurante que me encanta. Casa Portuguesa. Casa Portuguesa, en esa esquina. Sí. En la esquina. El libro se llama Adiós Tierra, año 2101. Es una novela de lo que va a pasar. No es nada amable, ¿eh? Nada amable, pero muestra los fenómenos que están pasando con datos duros, no especulativos. Claro. Hay especulación, pero a partir de datos duros. O sea, de aquí a 2000, ¿cómo se llama? 101. O sea, es un pronóstico al 2101. No, y más, porque se trata de... Sí, vamos a durar un poco más. Sí, pero ya no como ahorita. Va a ser otra cosa. Y van a ser mucho menos gente. Mucho sí, porque sí estamos viendo ya migraciones grandes de personas porque ya no hay alimento suficiente, ya no hay recursos, hay ya grandes no hay agua, sequías ya en África. Grandes sequías, sí. En estos el Medio incendios Oriente, que vimos en Centroamérica, en Australia, hay incendios forestales, generalizados. Sí, pero estamos viendo que todo al mismo tiempo. Todo. En mi novela, que la publiqué la primera vez en 2007, digo que el año crisis es 2020. Y en efecto, en 2020 empezó la crisis. Ya está publicado. Híjole. Hace 13 años.
Y esto, yo creo que ya tenía otro libro de ciencia Sí. que publiqué en Europa en 1987. Esto es un tema más allá, o sea, que viene también muy ligado a la educación y a la concientización que se les da a los ciudadanos desde niños, vaya, ¿no? Sí, pero Porque aquí, como hay personas, o sea, es un tema de, incluso si tú te quieres, si tú te cuidas, por ende cuidas tu casa, y así sucesivamente es un patrón que vas repitiendo y cuidando tu medio ambiente, aprendiendo a plantar, ¿no? Es un poquito así. mira, yo tuve una granja orgánica 15 años. Ujú. Sembraba mis alimentos hasta donde podía porque era en Dinamarca y el frío no te permite producir nada durante casi 6 meses. Pescaba cuando podía. Usaba la leña cuando podía del bosque. Y Qué reciclaba, privilegiados somos con el clima aquí. Lo que será vivir 6 meses de frío. sí, y reciclaba la basura al grado de que la disminuimos, porque entré en un proceso con la gente de ahí, toda la población entró, y bajamos la captura de basura 90%. 90%. Pero qué implicó que la gente compraba... barbaridad. ¿En cuánto tiempo? Pues, en 3 años, 4 años se logró. La basura, el vidrio iba en un lugar, Ujú. el papel en otro. La madera la usabas para calentar tu casa, el papel igual, o lo ponías para reciclar. El vidrio también, el metal, en fin, todo tenía un lugar donde ponerse. Volver, Y el plástico, una vez al mes, hacías una bolsa grande con todo el plástico que tuvieras, la ponías afuera de tu casa y la recogían. que el plástico, lo ideal sería que se estuviera reusando una y otra vez. Pero la una y gente otra lo vez, ponía una y limpio. otra vez. Lo ponía limpio en una bolsa y se la llevaban a reciclar. Fue extraordinario. Ujú. Dinamarca es un país extraordinario. La mitad de la gente anda en bici para Sí. no contaminar. ¿Cómo ves ahora la iniciativa de la jefa de gobierno que creo que está impulsando con vehemencia la movilidad en bici, pero al mismo tiempo Bueno, no podemos nosotros- respirar, pero no podemos respirar? Da lo mismo, el carro te entra igual. Tú vas en tu carro diciendo, no me entras, sí te entra. Lo que pasa es que el aire se enfría e inclusive puede estar más sucia, Sí. porque es la misma aire. Entonces, Reducir la cantidad de coches, quitar el diésel, quitar el diésel. totalmente. Reducir el número de carros dramáticamente. Dramáticamente. Estamos hablando del 90%. Plantar árboles en todas las banquetas de la ciudad. La mitad de Y crear nuevos espacios. las calles, como van a tener mucho menos circulación, llenarlas de árboles. Poner jardines en los techos y en las paredes. Reforestar todo el Valle de México. Ahora dicen que están plantando 5 millones de plantas y árboles. Que están reforestando. No Sí, es así cierto. es. Las plantitas no son árboles. No, las plantas no son árboles. Y nada más duran una temporada y se secan Y rápidamente. producen no llueve. muy poco CO2, ¿no? Sí, bueno, Nada. requieres 1000 plantitas o Sí. 2000 para un fresno grande. Entonces, no están haciendo la tarea. Nosotros le hemos dicho siempre a los jefes de gobierno que para poder hacer la tarea, ellos tienen que conocer muy bien el tema ecológico, como estamos hablando aquí, y explicárselos a la gente de una manera fácil. Amigable. Amigable. Cuando la gente entienda, la gente va a actuar. Pero si la gente no entiende, pues van a seguir tirando plástico, tirando basura, motorzotes, carrote, camionetota. Y no entienden. Y utilizándolo solo para una cuadra, cuando Ándale. en realidad, híjole, se disfruta y es hasta sano para el cerebro caminar. Mira, en Dinamarca la mitad de la energía eléctrica la sacan de molinos de viento. Nada más para que te des una idea. Sí, Aquí las energías limpias no son más del 2%, 3%. sí, son muy pocas. Entonces han hecho un esfuerzo brutal. Y hay países como Noruega o Dinamarca y esos que van a estar libres ya, donde ya no van a producir carbón, porque van a sacarlo, todo va a ser eléctrico. Hay países como Noruega ya, Islandia, creo que Dinamarca ya llegó a ese nivel, en que más de la mitad de los vehículos son eléctricos, de los nuevos.
Entonces tiene que haber conciencia. Si hay conciencia se pueden hacer las cosas. Pero aquí ni siquiera te dan clases de ecología en la escuela. O sea, hay que concientizar. Sí. Sí, en muchas escuelas era lo Y que me hemos decías. dicho nosotros a los políticos, miren, es más importante esto que todo lo demás porque es el futuro de la vida. No, y es de donde inicia la vida. Sí, Si sin no esto, tenemos esto, no tenemos nada. Todo lo demás no existe. Sí, ¿no? Si no hay aire, no existe. Si el aire está sucio, no existe. Si no hay agua. Ahora, el agua. Antes sacaban el agua de la superficie, o de ríos que bajaban de la montaña, o de ojos de agua. Hoy ya están en 400, 500 metros de hondo. Uh-huh. Ya tampoco y estamos hay. del Cutzamala No, ya también, en las tampoco cuencas hay. del Cutzamala. ¿Sabes de dónde están sacando el agua ahora? ¿De dónde? De 2,000 metros de profundidad. Regresamos con eso. ¿Cómo que de 2,000 metros de profundidad? Sí, tienen que hacer pozos. No se vayan, por favor, que esto está muy interesante. Regresamos en un minuto. Están haciendo ya pozos. Sino por el daño que le hace al planeta. Regresamos de White Table. Estamos con un tema muy importante para todos, que es el cambio climático y los estragos que estamos viviendo ya en la Ciudad de México. Por favor, conéctense a través de todas nuestras redes sociales, @MoodTV. Ya saben, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube y continuamos. Nos estábamos Ojalá hubiera platicando. cómics también para todo eso. Ojalá hubiera formas más agradables de enfrentar, sí, Cómics. a través de concientizar a los niños, ¿no? Exacto. Porque ellos son Que en los muchas van a- escuelas lo hacen, de hecho. Algunas empiezan a hacerlo, pero todavía es poco. O sea, la cosa debe ser masiva. Uh-huh. Si tú les metes el chip del consumo, los niños al llegar a 15 años quieren celular de la mejor marca, quieren zapatos de la mejor marca, ropa de la mejor marca. No están pensando cómo ahorrar agua, no están pensando en tener un jardín orgánico donde siembran hortalizas. En Dinamarca, por ejemplo, casi toda la gente que tiene jardín planta hortalizas. Yo tenía un huerto, teníamos abejas, teníamos árboles frutales. No, bueno, ahora el tema de que las abejas ya están Extinguiéndose. sufriendo, ajá, exacto. Se están extinguiendo, nada más que si se extinguen, la vida se acaba. fácil, la mitad de lo que comemos, 40-50%, lo polinizan las abejas. Uh-huh. Y está muriendo en todo el planeta. ¿Y se sabe de qué? De los nuevos insecticidas, corticoides que se llaman, que provienen de estas modificaciones genéticas que se hacen. Bueno, no lo quieren quitar, Okay. porque afectas a la industria de la soya, a la industria del maíz, a la industria de esto, a la industria del otro. Entonces siguen hasta que ya no hay abejas. Sí, digo, hay muchas iniciativas ya, de hecho, también en el Senado. No están haciendo donde- nada, no las aplican. Aplicarlas implica Claro. que la gente en su propia vida lo haga. ¿Qué que esté le consciente. aconsejarías a la gente de su día a día? Que ¿Cómo se puede enteren lo empezar? que pasa, que les den a los Pero niños. tú ya nos estás enterando, nos estás dando unas cifras Sí, muy pero alarmantes. a ¿Qué gente- podemos hacer? A ¿Qué nosotros, hacemos? mira, a los que nos gusta este tema, no nos dejan hablar casi. Nunca, a ver, ¿cuándo, Este es tu espacio. ¿cuándo me han invitado? Yo te estoy invitando, este Tú, es bueno, tu tú. espacio. Yo traté en varios lugares y no quieren oírlo. Mira, la gente está muy preocupada en cosas cotidianas, en su trabajo, en ingresos,
en sus hijos, en su familia, y está muy cansada. 8 o 10 horas de trabajo y 2 o 3 horas de transporte. La gente que está muy cansada, todo lo que quieren es, ¿sabes qué? Happiness. Entonces ponen la caja idiota de la televisión y ven ahí babosadas. Netflix es un poco más complejo, pero es lo que ven. Y están así, viendo anuncios. Y les meten el chip. Cuando traes el chip del consumo, quieres más, te sientes mal si no tienes el último teléfono. Danos 5 tips de qué podemos hacer en día a día en nuestras casas todos. Deja de consumir todo lo que consumes que no es necesario. Ok. Tú solo, reducir el consumo tú de... solo ve. Por ejemplo, estamos haciendo ahorita un video, porque tenemos videos, se llaman, en YouTube se llaman Espejo Red. Ahí pueden ver. Estamos haciendo ahorita uno que va a un mercado y compra todo lo que requiere para una semana, para una familia de 4, un carro. Sale a la puerta del supermercado y tiene otro carrito con toppers que son permanentes, no hay que tirarlos. Y todo lo que trae empaque, vidrio, metal, plástico, lo vacía en el topper. Y devuelve todo lo otro adentro del carrito. Bueno, el carro que él se lleva es 1/5 parte de espacio que todo lo que dejó allá, que es una cosa así gigante. No, bueno. Fíjate lo que se ahorró. Todo ese plástico es innecesario, pero es una industria. Sí, porque además, de hecho, producimos toneladas de basura Es que mira, en las casas. la papa te puede costar el kilo 20, 30 pesos. Pero si la fríes, le pones sal, que es adictiva, porque lo que es adictivo es la sal, El azúcar. el azúcar y el aceite. La manteca, sí. Entonces, le ponen aceite, le ponen sal y hasta chile. Y entonces te llevas tus papitas. Nada más que la papita frita, con la envoltura de poliuretano de plástico, vale 20 veces más que la papa natural. Entonces te venden comida chatarra por un precio gigante. Yo cuando me paro en un supermercado y veo a los trabajadores de la construcción comprando, y a la gente sin mucha información, ya está la gente con información, te dan pena. Se llevan una botella de refresco azucarado así, que es pura caloría y diabetes futura. Se llevan bolsas de comida chatarra. El segundo tip, además de, ya nos quedamos con este tip de reducir. El agua la puedes reducir en el uso. Abres el agua, te mojas, apagas, te echas jabón y abres otra vez el agua. Y no tienes que bañarte diario. Es otro cuento chino que inventó. Es un cuento chino que inventaron las empresas que venden todo tipo de cosas. Dice que para la belleza, la salud y demás. No es cierto. Son químicos. El cuerpo humano es el dueño de todo. El cuerpo humano tiene defensas para todo. Ahorita, por ejemplo, ¿cómo están combatiendo las enfermedades? ¿Sabes cómo las están combatiendo ya? ¿Cómo? Haciendo que tu propio sistema inmunológico aumente su intensidad y te defienda. ¿Cómo ves? Pues Tu sí. propio sistema. Sí, sí, claro. El cáncer lo están combatiendo ahora y curando con esto. En vez de darse es una cosas, maquinaria perfecta. Claro, pero lo otro es venderte medicinas y medicinas y Claro. medicinas y tenerte de cliente eterno. Compre y compre y compre. En cambio, si te curas, ya no compras y compras. Entonces, reducimos el consumo de agua, Sí. cuidar el agua. El El tercer punto, ¿cuál sería? O sea, de lo que nos estás aconsejando para acciones para que nosotros podamos hacer en casa, para cooperar, para subsanar el tema del medio ambiente. Pues mira, consumir menos. Ahí empieza todo. En vez de un carrote, bicicleta. Así es. Y transporte público, dijimos que fuera limpio, eficiente, pero eléctrico. Pero en caso de que no haya, como es nuestra Bueno, ciudad, pues, en bicicleta, con o lo que hay. caminar, o trabajar, ir a escuela cerca. Imagínate que la gente utilizar pasa... más el transporte público y menos el coche. Sí, pero también el gobierno tiene que hacer un esfuerzo
y las empresas y demás para tener un transporte Digno. eficiente, limpio y seguro. Sí. Porque no tienes idea, bueno, usted tienes idea, la cantidad de robos que hay a la gente que trabaja. Híjole, no, sí. Cuando van al Estado de México, van con el dinero escondido en el calcetín donde pueden, para que no lo roben. Entonces, eso implica un cambio de conciencia, pero implica también un sistema político mucho más estricto en ciertas cosas. No puede ser... No, mucho más estricto en general en el tema de ecología. No, en la naturaleza, en la defensa del bien común. Así es. Esto es bien común, se tiene que defender, porque sin el bien común no existimos. Bien común es el agua, el aire, la temperatura del planeta. Si eso se pierde todo. Los bosques del Valle de México tienen que reforestarse, pero en serio. No con plantitas. Y respetarse también al bosque de Chapultepec, e incluso también reforestarlo. Bueno, aquí tenemos un artículo Ajá. que hacemos del bosque de Chapultepec de 2 páginas de lo que está pasando. Aquí está el artículo. Chapultepec es bosque, no parque recreativo. Así Sí. es un pulmón muy importante. Es un tema en nuestro periódico que lo sacamos cada vez que podemos, que es como cada 3 meses. No podemos sacarlo más. Hacemos 20,000. No, y además ahora todo se puede hacer por redes Vamos sociales. a salirnos ya del papel. Aquí lo ponemos, aquí dice, pronto cambiamos a digital. Nos Muy vamos bien. a digital, ya no queremos usar madera, son árboles. Son árboles. Entonces ya, adiós. Nos vamos a la red. Espero yo que la red supla muchas cosas. Por ejemplo, la gente ya no tiene que ir a trabajar, puede trabajar desde su casa con la red. Sí. Tú podrías hacer este programa Sí. con una camarita en tu casa, invitando a la gente ya a platicar sentada. Bueno, prácticamente estoy en mi casa. No, pero podrían hacer todo y ellos desde aquí controlarlo. Así es. Entonces te ahorrarías el viaje, la gasolina, todo. Entonces la vida debe ser así, tratar Ser más prácticos, tratar de ahorrar. en todo. En Mira, todo. las palabras son ahorro, reciclar Concientización. y reusar. Exacto, reusar, que es justo lo que te venía comentando me cayó muy bien eso de leerlo sobre la iniciativa en el Senado, que están de verdad puntualizando eso por sobre todas las cosas. Qué bueno que Este el joven esté círculo- informado, Así porque es. el Partido No, sin Verde duda. nunca fue un partido verde. No, pero bueno, para que veamos que sí hay jóvenes. Bueno, hubo un joven ahí, me da mucho gusto, porque Sí. el Partido Verde siempre fue el negocio de gente privado. Y ahora ya están haciendo algo como esto, me da mucho gusto, pero porque él es joven, está informado, qué bueno. Sí. Sí, sí, sí. Y Greta, la felicitamos. Yo no sé quién esté atrás de ella o si alguien está atrás de ella, pero lo importante es que una lucha que lleva 40, como 50 años ya, muy activa, o 60, salga a relucir porque Greta salió. Y debe haber grupos de poder atrás de ella, lo cual me da mucho gusto porque están sacando un tema afuera. Pero ojo, puede ser falso ecologismo. Pues quedémonos con el buen mensaje que El nos buen da mensaje Greta es a todos. que cada para uno tenga concientizar. que hacer ahorro, reusar, reciclar, impactar lo menos al planeta y contribuir con árboles, con verde y defender las causas de la naturaleza, defender los animales. Por ejemplo, Ni cambiar este paradigma de úsese y deséchese. mira, Del el capitalismo. 95% de los animales silvestres ya desaparecieron, de los mayores. Los chinos son, ahorita lo que le está pasando a los chinos Ujú. es un karma. Ah, sí. ¿Tú has ido a China? No. Bueno, a los que van a China, vayan a un mercado a ver lo que comen. Comen perros, comen gatos, comen murciélagos, comen víboras, comen ratas. Están destruyendo los elefantes. Ha bajado de 10 millones a menos de 300,000 porque ellos quieren los cuernos para hacer cosas. Se están comiendo los osos, los tigres, los leones, los felinos y ahora hasta los jaguares de México para su medicina estúpida o para su cocina.
Se están comiendo el pangolín, están matando a los burros en todo el mundo porque utilizan partes de ellos. O sea, es un pueblo que por una medicina primitiva que la convirtieron en sagrada, está destruyendo el planeta, y por usos alimenticios. Por ejemplo, la sopa de aleta de tiburón, ¿sabes qué hacen? Sacan el tiburón, le cortan las aletas y lo tiran al agua. ¿Sabes cuántos están matando? Búsquenlo en Google si tienen dudas. 100 millones al año. ¿Cuánto van a durar los tiburones? Ya están disminuyendo. Sí, claro. En el océano la mitad de la vida ya desapareció. E igual que las ballenas azules y otras, se las van a acabar. El rinoceronte se lo acabaron porque querían su cuerno para cuestiones sexuales. Ellos creen que el cuerno del rinoceronte les daba más potencia. Pues sin duda sí estamos viviendo una situación alarmante, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel mundial. Ah, no, todo el planeta. Y en la Ciudad de México creo que deberíamos de poner atención desde las casas y también desde el gobierno, ¿no? Pues mira, ojalá hubiera políticos que entendieran el tema, porque todos los políticos te hablan de sustentable. Y cuando les preguntas qué quiere decir, no saben qué es. O sea, tienen que estudiar, tienen que tener humildad, decir, a ver, explícame cuál es el ciclo del carbono y el oxígeno, explícame cómo está el problema del agua. Todos los tienes que introducir y tienen que tener ellos paciencia para entender la problemática. Una vez que la entienden van a poder operar, pero no lo entienden. Yo he hablado con muchos políticos, incluyendo los top, no entienden. Y eso que uso el lenguaje de primaria o secundaria. ¿Qué mensaje les quieres dar a todos tus seguidores y sobre todo a la gente que nos está viendo, a los niños, a los jóvenes? Más que seguidores, estamos en la misma lucha, mucha gente que tiene conciencia de todos los niveles. Que queremos vivir un cambio profundo, revertir estas consecuencias negativas. Sobre todo gente que tiene un nivel de conciencia. No es ni cuestión económica, sino cuestión de estar informado y que tengan la conciencia. Yo me acuerdo que de niño me llevaron a ver los toros, y cuando yo tenía 8 años o 9 años, y cuando el toro embistió a un tipo, yo aplaudí. Yo le iba al toro. ¿Sabes qué hicieron? Me tuvieron que sacar del lugar ese, porque todos los señores... No, la verdad que coincido contigo, porque yo también estoy en contra completamente de la fiesta brava. Yo nomás veía señores grandotes no lo veo como arte, pero es un tema personal. Sí, yo veía señores con gordos, con bigote, fumando puro y gritando, ole, ole, ole. Y de repente, cuando el toro pega, dije, caramba, me dio alegría. Claro. Desde niño odiaba la cacería, aunque me llevaban a cacerías. Nunca maté a ningún animal, siempre traté de que se escaparan. Sí. Y ya. Mi familia tuvo un negocio de pieles, me lo querían encajar a mí y yo me negué. Les dije, yo prefiero a los animales que a la gente. Casi, ¿no? Yo no voy a vender pieles de ningún tipo. ¿Cómo? Yo no puedo matar a un animal. ¿Qué les pasa? Es que son para eso. No son para eso. Nada más se come un animal cuando no hay otra cosa y es necesario. No se matan por diversión, ni por placer, ni para vestirte. Entonces, pues bueno, es una conciencia que se va adquiriendo en la vida, y a mí se me volvió más aguda, porque además se me volvió, si tú quieres, en cierta manera, yo entendí que la parte más importante de esto, que todo está unido. Toda la red de la vida está unida. Sí. Todos sirven para esto, o para el otro, y todos se encajan con otros. Eso, los que han hecho meditación... Es el ciclo de vida, y todos estamos unidos. Los que han hecho meditación, cuando hacen meditación profunda, recuerden lo más importante. Todo se conecta en la meditación profunda. Entienden, no están pensando en esto, están pensando en el todo. Entonces, estamos destruyendo el todo. O sea, tardamos millones de años en llegar aquí. Y ahora nosotros, que tenemos el cerebro más grande y vivimos el momento de más complejidad que hay en el planeta de especies, lo estamos destruyendo. Terrible. Eso como decía Einstein, hay dos cosas infinitas. Sí. La expansión del universo, y la segunda era la estupidez humana.
De la primera no estoy segura, de la segunda sí. Somos demasiado voraces para poder entender lo que le estamos haciendo a la creación. Si eres evolucionista como yo, te das cuenta que estamos destruyendo todo lo que tardó tanto tiempo en llegar aquí. Si tú eres religioso, estamos destruyendo la creación de Dios. Esto es el horror. O sea, estamos en alarma y esto debería, el gobierno de la ciudad y el gobierno del país. El presidente debería de... Estamos haciendo, si les interesa, una llamada a través de esta cosa de org. Change.org, ajá. Ya vamos a 40,000 firmas, ¿sí?, pidiendo que se declare la alarma climática, de la emergencia climática, una alarma, sí, pero con medidas realmente efectivas y eficientes para detenerla. Sin duda, Ojalá lo vamos a puedan compartir, firmarla. claro, sí, sin duda, y seguramente lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, las de Espejo Red, que es @EspejoRed en Twitter y en Facebook. ¿También lo compartes en tu YouTube. cuenta personal? No, lo de Change, no. No, en Facebook tenemos Espejo Red. Ok. Y tenemos un portal que se llama espejored.com. Ok, que ahí pueden sin ningún problema compartir y encontrarlo. Sí, ahí encuentran, y Change.org. sobre todo métanse a ver los videos en Espejo Red de YouTube. Ahí tratamos estos temas abiertamente y con claridad. Sí, claro. Y con mucha delicadez y concientización. Pues sí, porque la gente no es culpable un sistema que no los hizo conscientes. Lo consciente era que compraran más. Sí, que no nos hicieron conscientes de Exacto. Cuidar desde el inicio. Lo que querían son consumidores, no sobrevivientes. Qué triste. Pero ¿cómo va a haber consumidores si no va a haber mundo? Pues sí. Hay que cuidar nuestra casa, hay que cuidar, porque es el reflejo y es lo único que tenemos. Mira, yo cuando di algunas conferencias en universidades o con jóvenes, noté que había jóvenes, sobre todo algunas niñas, que lloraban. No, bueno, sí. Es que sí. Son los más sensibles. Yo espero que ellos tengan la energía y el valor para cambiar todo esto y hacer a un lado toda la basura que les han metido. El consumismo es una enfermedad. Así es. Porque nunca acabas. Y porque en realidad no necesitamos tanto. No, tienes un carrito, luego tienes un carrote, luego quieres una camioneta, luego quieres 3. No acabas nunca. Y además no eres más feliz. Sí, somos más felices entre más sencillos. La felicidad está en la sencillez, en vivir sencillo, en estar sencillo. Pero en realidad no decirlo y no hacerlo, sino hacerlo. Nos quedamos con este bonito mensaje. Gracias, Eduardo, por venirnos a visitar, ser nuestro invitado de honor. Y por favor, no se pierdan el próximo episodio de The White Table a través de las redes sociales de MUTV. Ya saben, YouTube, Instagram, Twitter, Periscope. Y un saludo, por favor, a Tuiteros Unidos por México. Es un movimiento extraordinario de gente muy inteligente, ideas inteligentes. Síganlos con el hashtag Tuiteros Unidos por México. Saludos y linda noche.